Con el ánimo arriba comenzamos una nueva semana de los Tres Mosqueteros, sin perjuicio de que la reflexión nos está hoy día inundando quizás en nuestros corazones. Comenzamos el día con una terrible, pero terrible noticia después de un domingo de resurrección en el cual los que somos católicos estábamos celebrando el renacimiento de Cristo. Sin perjuicio de ello, el día de hoy, a eso de las 1:30 de la mañana hora de Chile, 7 de la mañana y fracción hora de Italia, se anunció la muerte del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, quien dejaba este mundo terrenal a los 88 años de edad. El día de hoy vamos a conversar del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, Francisco I, junto a nuestra queridísima historiadora Magdalena Mervila. ¿Cómo está usted, amiga? Muy bien, aquí estamos. Bueno, es bien decidor que después de la Pascua, el paso de Cristo, de la muerte a la resurrección, la Pascua también del mundo judío, Francisco haya hecho su propio paso. No es menor que haya sido justo después de Semana Santa. Creo que para él debe haber tenido un sentido mayor. Estaba enfermo hace tiempo y por lo tanto la Iglesia estaba atenta a este momento, y ahora por supuesto se desata todo lo que es la pugna política, porque la Iglesia es una institución divina, sí, pero humana también. Gracias. Y por lo tanto la parte humana se va a desatar en una pugna política que va a estar en los pasillos del Vaticano, que ya está, y que se va a concentrar encerrados con conclave hasta que se elija y sea el Espíritu Santo el que elija al próximo Papa. ¿La Iglesia hace política? Por supuesto que hace política, todo el tiempo hace política. Los obispos, los cardenales, el mismo Papa, ¿tienen opinión política? Pero por supuesto que tienen opinión política, y nada más marcado que el Papa que acaba de morir. Era claramente un Papa abiertamente socialista, y dentro de las corrientes, hay corrientes que son las llamadas progresistas, que obviamente... Miembro de la Compañía de Jesús desde el 56. Sin duda, pero hay muchas corrientes progresistas que son, digamos, que quieren ayornar la Iglesia, y podríamos decir que un momento, un punto de inflexión dentro de la Iglesia que no dejó contento a nadie, 58, es el Concilio Vaticano II, que consideraron los que eran reformistas que no fue suficientemente reformista, y los que eran conservadores que fue demasiado reformista. Y por lo tanto esas dos corrientes subsisten dentro de la Iglesia, y dentro de los papabilis, candidatos cardenales que se mencionan, hay de las dos facciones, y por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo en este minuto? Están haciendo lobby, están haciendo pasillo. ¿Al dedillo? ¿De cuáles son los próximos candidatos a suceder al Papa Mario Bergoglio? Nuestro invitado del día de lunes, parte de la casa, un hombre que está aquí desde los tiempos pretéritos. Muy eclesial. El tradicionalista. Un tradicionalista de tomo y lomo, un conservador de tomo y lomo. La persona que más sabe de Iglesia Católica en este país. El otro día competía por ver quién se sabía todos los nombres de las encíclicas en orden cronológico. De los apellidos civiles de los papas, ¿te acuerdas? De los papas, lo recuerdo. Le acepté casi ahí todo. estaba discutiendo con Rodolfo. Sí. Con Rodolfo Carter. Me desafiaron ahí. José Ignacio Concha. Primera reflexión, amigo, respecto a la muerte de Jorge Mario Bergoglio. Oye, lo primero, feliz Pascua de Resurrección para todos, para ti, querido Pancho, para ti, querida Maida, para todos quienes nos escuchan y nos ven en este maravilloso programa, porque el Señor ha resucitado, creemos en un Dios vivo, y eso es lo que nos debe colmar de alegría, porque la fe es gozo. Y cuando uno se sabe cristiano y se sabe amado por Dios, tiene que estar alegre, siempre contento, e irradiar esa alegría en los demás. Dicho eso, claro, como decía la Maida, este es el propio, porque Pascua es paso. Entonces, este paso que vino a hacer el Señor Jesucristo al mundo es el paso de la esclavitud del pecado a la libertad que solo se encuentra en el amor. Y este paso que ha hecho el Papa Francisco, obviamente ahora abre toda una serie de eventos, por de pronto las exequias, los funerales, duran 9 días en rigor dentro de la iglesia, van a ser 7 días de duelo en Italia, entiendo que también en Argentina, sí, acá van a ser 3, ahora que le bajó el catolicismo al gobierno. Va a estar exhibido también en San Pedro, pero no pidió no ser enterrado. En el catafalco, pidió solo no ser en la urna. Claro, en San Pedro, lo que es Santa curioso, María la Mayor. Sino que Santa María Mayor, que es una de las iglesias, de las mayores iglesias de Roma, porque en el fondo están las iglesias mayores, las iglesias menores, de la época de la peregrinación, y Santa María Mayor es realmente una joya, donde uno puede hacer un curso de historia de la arquitectura, del arte, una cosa impresionante. ¿Usted sabe por qué se llama el Vaticano?
esto una píldora cultural. San Dale, llama el dale. Vaticano Por favor. por la civilización, se le puede llamar así, anterior a los romanos, eran los etruscos. Sí, claro. Y los etruscos también eran, digamos, tenían varios dioses, y una de esas diosas era Vática, que era la diosa de la muerte, del inframundo. Y esa diosa vivía en la colina vaticana, porque ustedes saben que Roma es la ciudad de las 7 colinas, y una de las colinas es la colina vaticana. Y según los etruscos, ahí vivía la diosa Vática, la diosa de la muerte, el inframundo. Esto pasó a los romanos, y después cuando se construye, cuando Constantino se convierte al cristianismo, cuando después se decreta la religión oficial del imperio en el 390. Pero ahí es importante decir que la muerte de Pedro, porque Pedro se iba yendo y finalmente lo van a crucificar, Claro. y lo van a crucificar en lo que hoy es la plaza de San Pedro. Así es. Entonces, Sí. por eso esa colina vaticana pasa a ser un lugar Así es. sagrado, y la Basílica de San Pedro se construye, la primera, la de Constantino, Se construye ahí. se construye ahí. Y de hecho, después, los restos de San Pedro se descubren ahora en el siglo XX, en el papado de Pío XII. Ahí recién, en unas excavaciones que estaban haciendo en las catacumbas vaticanas para construir la tumba del Papa Pío XI, ahí se descubre que había una especie de cementerio abajo, y ahí estaban los restos de San Pedro. Entonces, obviamente... De hecho, uno puede pedir un tour especial que son los Cavi. Claro. Vaticanos. Entonces, ese nombre original, más lo que dice la Maida, es lo que ahora le da el nombre a el Vaticano, probablemente tal, y obviamente ahí fue crucificado San Pedro, que es el príncipe de los Que es el lugar apóstoles. donde Claro. está ¿Quiénes son? el obelisco. O sea, en la Plaza Sí. San Pedro, en el fondo, en la columnata, hecha posteriormente por Bernín, en ese gran abrazo Sí, la sobre la columnata vía de de la Bernín. conciliaciones, está este obelisco, que sería el lugar, que no es, porque lo tuvieron que cambiar cuando hicieron la nueva basílica, pero básicamente se supone que es el lugar donde fue crucificado, digamos al revés, porque Pedro dijo, según la tradición, habría dicho que no podía morir igual que el Señor. Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió ingeniería química y es licenciado en filosofía, pero eligió el sacerdocio y entró al seminario de Villa Devoto. Completó su formación en Chile, donde estudió humanidades. Desde el 11 de marzo de 1958 es parte de la Compañía de Jesús, ex arzobispo de Buenos Aires. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Luego decantó en teología en el Colegio San José en San Miguel y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. En febrero de 2001 fue designado cardenal. Aprobó la reforma penal del Código de la Santa Sede. Fue electo papa a los 76 años de edad. Tras la muerte de Benedicto XVI, solicitó que no lo votaran en dicho cónclave. El 13 de marzo de 2013 fue electo el primer papa latinoamericano. En sus más de 70 viajes por el mundo y cerca de 66 países visitados, nunca concurrió a su natal Argentina. A los 88 años de edad muere a eso de las 1:35 de Chile. Una enfermedad pulmonar crónica. Fue el segundo papa en visitar nuestro país. Realizó un llamado en su momento para terminar la guerra entre Gaza y solicitó la liberación de rehenes. Comillas, me siento cercano al sufrimiento de los cristianos en Palestina e Israel, así como todo el pueblo israelí y palestino. La paz tampoco es posible sin un verdadero desarme. La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general de rearme. Publicó 4 encíclicas papales: Lumen Fidei el 2013, Alabado Seas el 2015, Hermanos Todos 2020, Nos Amó el 2024. Proclamó a 2 papas santos, Juan 23 y Juan Pablo II. En plena pandemia rezó solo bajo la lluvia en la plaza de San Pedro, lo que fue llamado un gesto al respeto de la humanidad. Para finalizar, era fanático del equipo de fútbol San Lorenzo. Como buen argentino, defendía al Ciclón. Magdalena Mervila. Bueno, Una pequeña reseña, sí, reseña. sí, por supuesto. Ahora hay que decir que lo que yo planteaba en un comienzo, hay distintas facciones dentro de la Iglesia, más allá de que existe el dogma de la infalibilidad del Papa, que tiene que ver que más allá de sus visiones temporales en política, que por supuesto cada uno tiene su postura, en materias de fe, el Papa no se equivoca. Eso es básicamente lo que plantea esa idea, y por eso, más allá de que un cristiano pueda considerar que no le gusta cierta postura del Papa, en los cuales me incluyo,
puede, en el fondo, en materias de fe, debe ser obediente. Por eso se habla de una iglesia. La iglesia ha estado muy dividida en su interior, ha habido presiones muy profundas de hace tiempo de ¿Como cisma. toda entidad política? Por supuesto, y esperemos que se pueda lograr la unión de la iglesia, porque efectivamente, como no sé si vieron, y yo les recomiendo que vean la película que a mi juicio debió haberse ganado el Oscar, vi las dos, vi El Brutalista, donde Adrian Brody hace una actuación fantástica, pero creo que Ralph Fiennes es tremendamente superior a Adrian Brody en la película Cónclave, que es una película que muestra eso. El Papa parte con un Papa que muere y por lo tanto es este cardenal que está a cargo de organizar el cónclave el que tiene que mover los hilos para poder juntar de alguna manera los votos. ¿Qué es lo que está pasando en este minuto y lo que va a pasar en los próximos días? Un poco para que creo que es interesante. Ahora, el final de la película, sí, por una parte, no les voy a hacer spoiler, sino simplemente que en estos casos... ¿Sabe qué? Haga spoiler nomás. En estos casos Sí. muchas veces es el menos esperado. Y aquí hay un dato así como político innecesario, porque la película era perfecta, porque así son las facciones dentro de la iglesia, como en toda institución humana. Oiga, José Ignacio Concha, usted que está al tanto de todo lo que tenga y diga relación con la sucesión del Papa Francisco I, ¿qué se nos puede venir por delante? ¿Cuáles son los aspirantes y cuál le gustaría a usted que fuera el electo? Parto por lo segundo. A mí me encantaría, un sueño personal mío, que fuera el cardenal Robert Sará. Para mí sería un sueño que él fuera el ¿Por Papa. qué? Porque encuentro que la iglesia necesita para mí el progreso es volver a los principios. Por lo tanto, necesitamos un líder espiritual, un pontífice, que nos haga retornar a la tradición, que nos haga retornar a los valores de la Iglesia católica, que nos haga retornar a aquello que la Iglesia tiene que decirle al mundo. Porque, como decía Chesterton, uno no puede estar en una iglesia que vaya con el mundo, uno está en una iglesia que vaya contra el mundo, precisamente, que le diga lo que está mal. Que le diga al mundo lo que está mal, porque una iglesia que le encuentra todo bueno al mundo, evidentemente hay un tema ahí. O sea, No, yo quiero además, estar en una iglesia que me corrija. Y que además hay una cosa, el bien y el mal no pueden ser acomodaticios, tienen que hay ser cosas, permanentes. y hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, y eso es objetivo. Entonces uno no puede estar cambiando según las circunstancias, porque eso se llama relativismo moral, y ese relativismo tiene, entre otras cosas, consecuencias incluso políticas. Basta ver el gobierno que tenemos. Entonces, dicho todo eso, claro, ahora viene, además de las exequias del Papa difunto, después viene el periodo del cónclave, que se convoca no antes de 15 días, sino después de 20 días a contar de hoy, que es el día de la muerte del Papa. Bueno, y ahí entran a aplicarse, está todo arreglado, ¿eh? Aquí se aplica el derecho canónico, aquí votan todos los cardenales menores de 80 años, 135. La mayoría de ellos designados por el propio Papa Francisco. Creados por el Papa Francisco, claro. Oiga, hoy día estamos en lo histórico, porque efectivamente la muerte del Papa Francisco da para analizar ciertas cuestiones que son de carácter tradicionalista. Sí, claro. Y quería darles los 10 pasos. Dale. Del funeral del Papa Francisco. Son 3 etapas: la vigilia, el funeral y la sepultura. La primera es la constatación por parte de los médicos del fallecimiento del Papa. La segunda es que el prefecto de la Casa Pontificia proclama la defunción. El cardenal Camarlengo, que hoy día es el estadounidense Kevin Farrell, es el encargado de la iglesia en sede vacante hasta el próximo cónclave, el que se encarga de organizarlo, no es Papa en caso alguno. No. Tercero, sellar el legado. Retiran de su dedo el anillo del pescador, que es el anillo de San Pedro, símbolo del poder pontificio, y lo destruyen para que no hayan copias, efectivamente. Sí. Cuarto, se anuncia al mundo, a las autoridades y a los feligreses el fallecimiento del Papa. Sexto, el cuerpo se introducía en un triple ataúd. Hoy día yo preguntaba... No, hoy día se cambió, este Papa lo cambió, uno solo. A uno solo, pero ¿usted sabía cómo era antes? Antes eran 3. Un ataúd dentro de un ataúd dentro de un ataúd. Yo no lo había entendido. Eran 3 ataúdes, sí. Luego el rostro del difunto, en este caso el Papa Francisco, se cubre con un pañuelo blanco de seda. En su féretro se introduce un tubo mecánico que conserva un pergamino con sus obras más importantes y una bolsa con monedas. Tal cual. El féretro es llevado a la Basílica de San Pedro del Vaticano para su exposición a los fieles y autoridades. Durante el cortejo fúnebre se entonará la canción Libérame, Señor, de la muerte eterna. El cuerpo luego se ha expuesto ante los fieles para realizar finalmente el funeral en la Plaza Vaticana al aire libre. La sepultura se realizará en la Basílica de Santa María la Maggiore. Con el Papa enterrado comienzan las misas de defuntos celebradas en su honor durante 9 días, empezando con la del día del funeral.
Es toda una ritualidad, José. Sí, claro. Por supuesto. Y está todo arreglado, ¿ah? Está todo arreglado. Esto es parte de la tradición Magdalena Mervilá de la cultura judío-cristiana occidental. Por supuesto, ya hay un acumulado de tradición, o sea, hay muchas cosas que se cumplen y efectivamente es esa tradición la que mantiene toda esta pompa y es lo que le da vida a la iglesia, ojo. Sí, Sus tradiciones. Por obvio. supuesto. La tradición es la fuerza de la iglesia. Sin la Como tradición lo la laico. iglesia se eclipsa. Luchito, ¿cómo estamos de tiempo? Parece que estamos en el... me imaginé. Le dedicamos este primer bloque a todos los católicos que el día de hoy están en reflexión y esperando saber cuál será el futuro papa de la Iglesia Católica, que como decía Magdalena Mervilá, esperemos que no sea socialista. A la vuelta de la pausa comercial, volvemos a lo mundano, Luchito, ¿cierto? A lo bien mundano. Vendamos, no, Demasiado al barro, mundano. Al barro. Al barro. Al barro. Y les pedimos disculpas de esto mucho más. a la No, vuelta de la no es pausa culpa de comercial. nosotros. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. De vuelta, queridos muchachos, en los tres Sí. mosqueteros del día de Bueno. hoy. Estamos conversando junto a Magdalena Mervilá y José Ignacio Concha. Este segundo bloque lo partimos con toda la alegría y con la fuerza arriba, porque estamos saliendo un domingo de resurrección y partimos la semana aquí mejor que en la radio Agricultura junto a los tres mosqueteros. Para saludar a quienes hacen posible que el mercado, el libre mercado, el capitalismo y el lucro sigan funcionando, Magdalena Mervilá va a saludar a los amigos de BCI. Con tu cuenta de inversiones digital de BCI, hoy tienes el respaldo de un banco con más de 87 años de trayectoria. Ábrela sin costo de mantención y comienza a invertir de forma fácil y simple, porque en BCI seamos diferentes. Si quiero obtener el seguro más, pero más rentable del mercado, José Ignacio Concha, ¿a dónde me tengo que dirigir? Bueno, aprovecha ahora, pues querido Pancho, contrata tu seguro de auto Consorcio y recibe 2 Eso. cuotas sin costo, así como lo escuchas, sin costo. Contrata ya en consorcio.cl. Si marzo te dejó sin un solo peso y tienes que llegar a fin de mes y en abril tienes que pagar la colegiatura del colegio, la mensualidad, las cotizaciones porque estás atrasado igual que yo, te paso el medio dato que acá en Los Tres Mosqueteros te queremos dar solamente a ti, que eres un feligrés de la misa de Los Tres Mosqueteros a las 7 de la tarde. Ingresa a latamwin.online, la casa de apuestas más importante de el país llamado Chile. Y recuérdalo, si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar, no 5 luquitas, 10 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica, porque en Latam Win ya lo sabes. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Luchito, cámbiame la música, vamos con todo. Es la canción que está marcando la pauta el día de hoy, porque nuevamente Chile Vamos, mi casa política, se ha desdicho de lo que ya ha dicho para decir algo que no dijo. Si usted no me entiende, yo tampoco, porque la realidad Nos no perdimos, entendemos nos perdimos. nada de lo que está pasando. Pero el dicho chileno es que sí, que no, Que que no. caiga el chaparrón. ¿Así? Así No, que el es. chaparrón va a caer igual, así que no te preocupes. Eso. Chile Vamos descarta realizar primarias presidenciales luego de que se había filtrado la semana anterior de que iban a competir Francisco Chaguán, Luciano Cruz Coque, el panelista de Los Tres Mosqueteros Rodolfo Garrer y también Evelyn Matei. Finalmente, a través de las redes sociales, en un video publicado en Instagram, la pre y candidata presidencial de Chile Vamos señaló públicamente que se descartaba realizar primarias presidenciales y que se iba a llegar de forma directa hasta la papeleta. Deslizó responsabilidades en toda la derecha porque no se realizó una primaria unida de todo el sector. José Ignacio Concha, hoy día los dos primeros candidatos que están liderando en la encuesta son de derecha. ¿Hay segunda vuelta entre candidatos de derecha? Difícil. ¿Por qué? Porque Boric, el presidente Boric y su coalición tiene un 32% según la encuesta de ayer. Entonces, ¿Qué cresta les pasa, chilenos? yo creo que usando la matemática, es muy difícil que pasen dos de derecha. Claro, sería maravilloso, pero yo creo que usando la matemática, ojo, Simple. es difícil.
¿Qué le parece, amigo mío, esta bajada de las primarias de Chile Vamos? ¿Eran atractivas, no eran atractivas? Tírese su primera impresión respecto de esta notición de día lunes. O sea, improvisación es la palabra que se me viene a la mente, en el sentido que... Ya, pero tírate una nueva, si eso lo sabemos todos. No, pero es que, a ver, si tú tenías... Mira... Amigo, esa palabra aplica para Chile Vamos en 15 años. No sé, yo no sería tan categórico, pero mira... Si se había una decisión tomada del día 1, había que seguir adelante, y si no está que sí, pero no, que sí, pero no, que sí, pero no. O sea, mira, no, acá hay un problema no, y la gente se da nunca cuenta. te decides. La gente se da cuenta porque al final, más que improvisación, esto ya pasa a ser un tema de gobernabilidad. Porque, o sea, si no hay claridad en algo que es un tema político central, uno se pregunta si hay claridad para seguir adelante en los temas sustantivos. Magdalena Vervilá, ¿esta decisión afecta en algo la candidatura presidencial de Evelyn Matei? ¿O nunca se debieron haber anunciado primaria? ¿O nunca se debió haber barajado la opción de primaria? A ver, de hecho se anunció porque efectivamente vieron un oportunismo de poder mostrarse. Y eso es lo que sucede con las primarias. Habían varios que decían es un error que no se vaya a primaria, porque no se van a poder mostrar, porque no van a poder tener franca, la izquierda va a tener. Contrario, dije desde el día 1 que no tenían que haber primaria. Bueno, pero ahí hay un punto y esa nomás fue la razón del por qué levantaron esta primaria, que era como, bueno, íbamos a tirar candidatos a ver, ¿a quién? Y eran como de cartón, pues cuando decían que eran de cartón porque además era como divertido. Porque era como Carter contra Matei, porque Francisco básicamente Chaguán y Luciano Cruzcoque, o sea, Luciano Cruzcoque le agradecemos mucho su gentileza, pero básicamente lo que estaba haciendo era habilitar una primaria pseudo competitiva dentro de la derecha cuando él nunca tuvo la intención de ser candidato. Ganas de competir nunca se le notaron. No, jamás la manifestó. Y al senador Chaguán tampoco. No, me va a disculpar, amigo, pero... ¿Ganas de competir? ¿En serio? ¿Pero en serio? Hasta acá. ¿En serio? Chaguán. Sí, pues antes del primer Consejo General de ya, ahí usted nos puede contar más. Sí, pues y después manifestó una carta donde decía que declinaba su posibilidad de ser candidato presidencial y que le daba todo el apoyo a Evelyn Matei. Sí. Ya, pero hizo lo mismo con el presidente Piñera el 2017, hizo lo mismo con Sebastián Sichel el 2021. Que se acuesta soñando ser presidente de la República. Ya, pero yo puedo soñar ser papa y no por eso va a pasar, digamos. No, pero estamos hablando de la intención. Sentido realidad, digamos. No estamos hablando de... Usted me dijo intención. Sí, está bien. Y la intención la manifestó, la desmanifestó y quizás la volvió a manifestar. Y a lo mejor en este rato se volvió a subir. Y la desmanifestó nuevamente. ¿Cuánto pierde la derecha con este despelote, José Ignacio? Porque acá hay un despelote. Sí. Y es que no lo quiere ver como un despelote. Hasta el Guille Ramírez dijo, esto es una derrota. Un fracaso. Una derrota. Sí. Presidente de la Unión Democrática Independiente. Sí, es que por eso te digo, porque va en la línea de lo que te señalaba antes, porque ya improvisación se está quedando corto, porque mira, yo creo que hasta un juego de niños de 10 años o de 7 años más bien se ve más serio que esto, porque cuando hay indecisión en algo que es político trascendente, hay poca claridad, uno dice, a ver, pero es la misma candidata que al mismo tiempo me está diciendo que es la que asegura gobernabilidad. Entonces uno dice, ¿pero tú quién crees que toma la decisión? Sí, en el diario salía que estaba ella en la decisión. Sí, pero la candidata finalmente siempre manifestó su intención de tener primaria. Siempre lo dijo, te puede gustar o no gustar, términos más, términos menos, con algunos candidatos sí, con algunos candidatos no. De acuerdo, pero manifestó su opinión. Pero acá la decisión la toman los presidentes de partido. No, claramente, pero ella también yo creo que es parte fundamental, porque, o sea... Y si no sería como raro. Claro, no sería muy extraño todo esto. Claro. Ahora, ayer dio una entrevista en el Mercurio el senador Chaguán. Y la entrevista es muy extraña. Pero como que no dice nada. Porque no me dice nada. No dice absolutamente entonces al final uno dice, ¿para qué dan entrevistas si después van a salir con esto? Ahora habían anunciado que hoy día se anunciaban las primarias. Es lo que dice Magdalena Vervilá, amigo. Sí, a veces las ganas de aparecer te nublan respecto de lo que puedes decir. Pero es que eso te lleva a otro análisis. Y estás por estar. Y eso te lleva a otro análisis, porque lo que decía la Maida, yo creo que el núcleo del tema, porque acá algunos se entusiasmaron con la idea de la primaria, no digo que todos, pero algunos, pero es que la izquierda va a hacer. Ya, ok. Entonces, como la izquierda hace, nosotros también. La izquierda siempre ha hecho. Ya, es que, punto número uno. Y Chile Vamos también siempre había hecho, pero con candidatos competitivos. Y punto número dos. Si ese va a ser el estándar, estar haciendo lo mismo que hace la izquierda, entonces ya partieron mal. Magda, ¿eran competitivas unas primarias en Chile Vamos? ¿De verdad competitivas? No, po. A ver, momento. ¿Por qué? Primero partamos de la base de no seas tan descarnada. Suave, por favor. Primero partamos de la base que me duele. Que efectivamente todos habían cuadrado desde ya hace tiempo con Evelyn Matei. Y por lo tanto aquí de pronto hay dos cosas. Unos que quieren ser presidente sí o sí y que querían las primarias, digámoslo así abiertamente. Y otros que de alguna manera en la medida que la candidata se ha convertido en menos competitiva porque comienzan a aparecer por los palos algunos caballos que podrían ir ganando,
deciden de pronto que esta puede ser también una opción para ir quitándole el piso. Ojo, que eso yo creo que, yo lo dije hace mucho tiempo, yo estoy esperando que sea el 29 de abril para saber realmente a quiénes vamos a llevar, porque creo que, como dicen en filosofía, la política está un poco líquida, ¿ya? Y los políticos son como los vasos, se acomodan. Sí, tal cual. Y las encuestas son las que van determinando semana a semana cómo se van comportando los candidatos. Y los candidatos cometen errores y otros se los pasan, les pasan la cuenta, otros están felices, la propia de la política. Veía esta primaria desde afuera y yo siempre señalé, no tiene que haber primaria. O sea, la única primaria que era lógica, era una extendida, que el propio Chile Vamos, que hoy día acusa al resto, digamos, de la oposición, digamos, republicanos y a los libertarios. No, republicanos nunca quiso. Pero un momento, pero ellos minaron esa opción con la reforma previsional. Si eso no hubiese sido así, tal vez eso habría sido posible. Es más, Johannes lo dijo. Bueno, por eso. Johannes, acuérdate que en un principio, cuando estaba recién siendo candidato y estaba empezando a marcar la encuesta, él ofreció primaria. Pidió primaria. Sí, digo, fue mucho más humilde, pidió primaria. Claro, pero. Y le dijo a Chile Vamos, hagamos primaria, yo me pongo estoy dispuesto a competir con quien sea. Pero esto cambia después de la reforma de pensiones. Por supuesto. No, claro. Y la eso reforma no de pensiones fue, marca el punto y eso de fue inflexión. gratis, y eso lo hizo Chile Vamos, y hoy día no son capaces de asumir la responsabilidad de aquello que sí hicieron. ¿Y por Entonces, qué se da que Chile Vamos tiene la grande? Yo soy Chile Vamos, me hago Sí, cargo, tiene la no grande. tengo nada que ver, pero me hago cargo igual. Tiene la grande y así todo la candidata sigue marcando número 1 en la encuesta. Ahora, estas encuestas no miden, entiendo que Academia y Criteria, quizás Criteria sí. ¿Ya? Academia y Criteria no miden el efecto de las declaraciones de Evelyn Matei la semana anterior respecto a las cámaras del Estadio Nacional, el contrato de SQM y lo de Pinochet. y lo de las muertes inevitables en los primeros 2 años del régimen militar. Sí. ¿Por qué siguen liderando en las encuestas? O sea, yo entiendo que sí lo medía, no sé, ahí me pilla. Cadem yo entiendo que no, porque te llega hasta el martes, miércoles. Deberían lo medido. Ahora, pero Criterios se hace cada cuánto, cada mucho más que una semana. No, Criterios se hace cada 15 días. Cada 15 días. Hay una que es mensual, otra que cada 15 días y otra que es semanal, que es Cadem. Ahora ya, pero si tú ves la suma de José Antonio Casi y Johannes Kaiser, ¿son sumables? Yo creo que sí. Pero sumable en el evento en que llegan separados, pues van a llegar ya, juntos. pero para efectos matemáticos, esa suma es más que la que tiene Evelyn Matei. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la candidata tiene un problema no solamente de organización, sino que tiene un problema político, porque ella lo ha dicho así, son palabras de ella, que tiene que conquistar un voto, que es el voto de centro, todo el tema, ya, pero el voto de acá, claramente hace rato ya no lo tiene. Entonces, ya, es que ese es el punto, si ese voto ya lo perdió. Entonces, ya, pero ¿cómo va a ganar entonces? En ese supuesto. En primera vuelta lo perdió, en segunda vuelta la responsabilidad política de cualquier persona de derecha te va a indicar que tienes que votar por el candidato que pase. Y el que no es un irresponsable. No, pero si, a ver, todos estamos de acuerdo en eso, que el que pasa a segunda vuelta hay que apoyarlo. ¿Tú crees que en primera vuelta Evelyn Matei le va a disputar los votos con José Antonio Casi o a Johannes? Yo creo que no. Yo creo que ese voto ya lo perdió. Yo creo lo mismo. Ya lo perdió, o sea, alguien de Evelyn Matei derecha tiene que apostar a lo que es la apuesta de Chile Vamos, que es hablarle a la centro derecha y hablarle al centro político. Claro, mi problema, y aquí un poco una discusión casi conceptual, este mundo del centro es algo tan extraño y difuso desde mi punto de vista, que es muy claro. O sea, yo soy Magdalena Mervilista en esa materia. Magdalena Mervilista. A mí cuando me dicen yo soy de centro. ¿Existe el centro político Magdalena Mervilá? Te lo voy a hacer mal es lento. eso? Existe el centro político Magdalena Mervilá, que después me retan porque hablo muy rápido. Es como una anatomía. Interrumpo cada rato. Es como la anatomía del unicornio. ¿Qué es? La gran pregunta es qué es ser de centro. Es no tener una postura clara en ciertas posiciones, porque si eso es ser de centro, entonces el centro no tiene ningún valor. Así de simple. Sí, claro. Porque hay una cosa clara, uno tiene postura y desde la postura uno habla. Y en todos los temas uno tiene postura, por lo demás. Entonces, uno no puede ser en todas las cosas, comillas, de centro, porque si eres de centro, eres un tibio. Y es más, ya que estábamos hablando de religión, a los tibios los van a vomitar, sí, así de simple. Es bíblico eso. ¿Ya? Entonces, hay un tema, tú puedes tener ciertas posturas en muchas cosas en las que tú puedes estar dispuesto a negociar, y eso no es necesario ser de centro, eso es necesario ser cuerdo, así de simple. Pero tiene que haber una dogmática centrista. Que por eso, tiene que haber ciertas cosas que a ti te definen, en las cuales tú, para ser una buena persona, tú nunca jamás puedes negociar. Entonces, tú puedes negociar en muchas cosas, pero hay ciertas barreras rojas en las cuales, para que tú tengas una coherencia y tengas una posición tanto ética, digamos, como humana, claro. No puedes ceder. Entonces, ahí está el punto. Hoy día llaman centro a
los acuerdos. A cualquier cosa. Entonces, los acuerdos por los acuerdos. Un mal acuerdo no es nunca bueno para un país. Y hay ciertas cosas en las que no se puede acordar. O sea, piensa tú que hoy día nosotros tenemos una resolución, la semana pasada pasó con todos los dichos de Matei, la resolución de la Corte Suprema del Reino Unido, que establece que el ser mujer es biológico. Y la gran pregunta es, ¿qué es ser mujer? Ciertamente es biológico, pero teníamos corriente que habían por consenso llegado a la idea de que ser mujer era un deseo y que por lo tanto cualquiera que deseara ser mujer podía ser mujer. Y la verdad es que eso va en contra de la evidencia, porque existe una dotación, y esto va contra la evidencia y contra la ciencia, porque la dotación cromosómica es una realidad, por más que el deseo sea otro. Eso no quiere decir que no podamos aceptar que las personas vivan como se les dé la gana, que vivan como quieran, que se vistan como quieran, eso no importa, pero eso no quiere decir que el resto de la humanidad tengamos que reconocer que el deseo individual es una realidad. Al denominado centro político, entre comillas lo estoy diciendo para que no nos están viendo a través de YouTube, yo tampoco creo que exista. Recordemos cómo le fue a ese mundo que se denomina de centro en la elección de consejeros constitucionales. Desapareció. El PPD y el Partido Radical todavía están debiéndole voto al CERVEL. Ahí te la dejo. Sí. Se acaba el segundo bloque de los Tres Mosqueteros del día de hoy. A la vuelta de la pausa comercial, implicancias de que la derecha no tenga primaria frente a una izquierda que durante 2 meses se va a aprovechar del financiamiento estatal y de los medios de comunicación para levantar a sus candidatos. Si de que la pensamos mal, la pensamos mal. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. De vuelta, queridos muchachos, en los Tres Mosqueteros del día de hoy. Queremos comenzar este tercer bloque agradeciendo a todas aquellas personas que siguen los Tres Mosqueteros de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV en el YouTube y de 8 a 9 de la noche en el dial de la 92.1. Recuérdenlo, muchachos, su like es nuestro sueldo. Así que pónganle me gusta al programa, compartan con sus amigos, déjennos un comentario, porque de esta forma los Tres Mosqueteros seguirán estando y liderando las transmisiones en Radio Agricultura. La izquierda, Magdalena Bervilá, tiene primarias. José Ignacio Concha, la izquierda tiene primarias. ¿Esas primarias van a lograr prender a ese candidato de izquierda? Alberto Undurraga dicen que está como la espuma, subiendo como loco. Sí, pero es que pero se cayó al vaso ya. Es como Vlado Mirosevich, al final le pasó una cantidad de votos. Me maté de la risa con el peronista. Que era una caja vacía, porque al final una mochila cargada de yo creo que así como, yo creo que hay un amplio sector de la izquierda que ya tiene asumida una derrota, por así decirlo, en el sentido político, y ahora se están disputando quién va a liderar quién va a tener los despojos de guerra. Eso explica por qué el Partido Socialista levantó una candidatura, porque lo lógico habría sido que apoyaran a Carolina Toá. Entonces levantan una candidatura un poco a la fuerza, porque ya saben, en el fondo hay algunos que dicen, oye, ya que vamos a perder, entonces mejor tengamos candidatura, lideremos algo. ¿Para quién va a liderar el rearme que venga después de esto? Porque claramente después de lo que venga, a mí no me cabe ninguna duda que el actual gobierno, cuando vuelva a ser oposición, va a ser una oposición igual o peor de miserable que como fueron con el gobierno del presidente Piñera. O sea, yo no tengo ninguna duda. Es más, se están entrenando para eso. Entonces, si antes vimos acusaciones constitucionales sin fundamento, vimos acusaciones al voleo irresponsables, vimos persecuciones a carabineros, vimos injurias, vimos calumnias, vimos un montón de atrocidades, vimos cómo apoyar la violencia, yo creo que ahora van a volver a hacer eso en la oposición nuevamente, la izquierda. ¿Y la derecha no ha sido también un poco irresponsable con las acusaciones constitucionales? Yo creo Llevamos 8 y vamos a meter la 9ª. Sí, con esto empatamos a los muchachos de izquierda. No, fíjate, más que irresponsabilidad, yo creo que ha habido falta de criterio, porque hay algunas que evidentemente se van a perder.
evidentemente. como Había algunas que Marcela Río. por ejemplo, no teníais cómo ganarla. Habían otras que es un deber hacerlo, porque uno tiene que hacerlo correcto independiente si tiene los votos o no. Por ejemplo, ahora la del delegado La de Durán. Gonzalo Durán. Yo creo que esa procede absolutamente. No, pero ¿se gana o no se gana? No, yo creo esta se podría ganar increíblemente, porque hay votos incluso de la democracia cristiana que estarían diciendo, oye, parece que esto... Increíblemente, Esta. a mí parecer, la que menos peso político, jurídico tiene, es la Esta. que se podría ganar. Sí. No, yo creo que tiene sustento. No, sí, de que le tiene, pero es la más débil de todas las Entonces, que yo he visto ahora, en el ahora último a mí me tiempo. extraña que no se usen A mí otras me herramientas gustaba, por ejemplo, la previas. de Nicolás Cataldo. Tenía muchos antecedentes, Sí. mucho dato duro y se perdió por Sí. un tema político. Sí, pues entonces, por ejemplo, todas, pues si no estaban los votos. La de Giorgio Jackson se perdió por lo mismo, y así, suma y sigue. Entonces, el caso Allende te demostró lo mismo, o sea, la de Maya Fernández debería haber seguido adelante también. ¿Y por qué Magda, la izquierda, sobre todo el Partido Socialista, insiste en levantar una candidatura que nace muerta, como la es la del tanca Pedales, Paulina Bodanovich, que en su vida ha ganado una elección? Porque se están peleando entre ellos. ¿Pero por qué? Porque le ¿Qué importa, buscan? mira, con tal de ellos de alguna manera caer, digamos, más honradamente, y con tal de arrastrar a su comilla hermano, que en este momento es un Que- adversario. no, acuérdate que no son hermanos. son hermanos, por nunca eso. fueron hermanos. Oye, ni Ya, Caín pues, ni Abel pero- llegaron tan lejos, ¿eh? Ni Caín, bueno, Ni Caín, Caín ni Caín- Abel Caín y llegaron- Abel llegaron tan lejos. Yo La creo que guerra el Partido Socialista es que llegó- la guerra civil es parte del ser humano, si Sí. es una cosa... a ver, Hayek si lo no- decía al sí. final. Oye, No. ¿no les parece un poquito de cara dura, para no decir cara raja? Porque en la radio no se puede decir esas palabrotas, ¿cierto, Luchito? No Diga que corresponde. se estucan la cara con cemento, cara sale de, mejor. cara de popó. Cara de popó. Carolina Toá hace un tiempo dice que ella no representa la continuidad del gobierno. Ya. Coloca el grito en el cielo cuando Evelyn Matei señala que los fallecimientos, los asesinatos durante los 2 primeros años del régimen militar Sí. eran inevitables. Pero resulta que cuando Janet Jara sale en defensa de una democracia distinta en Cuba, ahí Carolina Toá dice que ese no es ningún problema, que ella no cree que Janet Jara sea vocera de los regímenes autoritarios. Claro. Pero resulta que ahí guarda silencio cómplice. Bueno, pero es que es muy fácil la respuesta. Necesita los votos de ella. En cambio, los votos de Matei no los necesita. Entonces es obvio. Si la izquierda siempre actúa... A ver, la izquierda actúa en función del poder. A la izquierda lo único que le interesa es mantenerse en el poder. A la izquierda no le importa el bienestar del país. No le importa trabajar por el bien común de las personas. La izquierda no está pensando en el futuro de Chile. La izquierda está pensando en cómo se va a mantener en el poder. Y en función de eso, estructura todas y cada una de sus acciones. Entonces aquí se trata de una lucha del poder por el poder. Por eso pelean entre ellos, por eso ven lo que van a hacer, por eso lo único que les interesa es ganar. Sí, a ver, la izquierda no se mueve en función de convicciones profundas ni de principios, se mueve a base de intereses. Magda, Te la dijeron clarita. ¿cómo? Te la dijeron clarita. ¿Qué cosa? Intereses. Ah, no, sí, lo dijo con todas sus letras, con todo, puso todos los puntos sobre la I, nuestro Sí. queridísimo colega José Ignacio. Intereses de Conchas. interés, no es los que te cobran, digamos, a fin de mes cuando pagas la tarjeta. No los que cuesta pagar, son otros, de otros, carácter otros, político. sí. No llama la atención, eso sí, que Carolina Toá en esta pasada esté descartando ser una figura continuadora del gobierno de Gabriel Boric. Lo mismo que está señalando Janet Jara. Ella también está diciendo nosotros no somos continuidad del gobierno de Gabriel Boric y marcamos distancia respecto de él. Mire. El único valiente que hay sobre la mesa, Viste. que orgullosamente lo dijo Diego Ibáñez este fin de semana, respecto a la continuidad del gobierno, nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido parte de un gobierno reformista, progresista, que impulsó las Claro, 40 obvio. horas, el sueldo Obvio, mínimo. sí. Y al menos en el Frente Amplio, Gonzalo Winter es valiente. Sí. Se hace cargo de lo que significa este gobierno y se hace cargo de decir yo soy el continuador de Gabriel Boric. Por eso se ayer el 30%. Pero quizás afianzando el 30% y siendo un poquito más inteligente que Carolina Toá y Paulina Bodanovich, ¿o no? Sí, Porque bueno, le habla yo un creo público que está, que hay existe. sí, pero hay una cosa bien clara, la pelea entre el PPD y el PS, al único que puede hacerle ganar y principalmente le va a hacer ganar a Gonzalo Winter y le va a hacer ganar a Gonzalo Winter porque los comunistas tienen un techo que es bastante más bajo que el techo que pueden tener, digamos, el Frente Amplio, que son primos hermanos, porque la verdad es que es divertido, pero la gente, ahí hay un 30% que es irreductible, es incambiable, y es más, voy a decir, es irracional, porque da lo mismo lo que la razón se te aparezca como Sí. una verdad, ese es un sentimiento, y no es un sentimiento, es una religión.
Sí, pues, pero si eso es ese 30% no actúa... Irreductible. Ese 30% que apoya al presidente Boric no actúa solamente basado en supuestas convicciones, actúa llevado netamente por las pasiones más bajas del ser humano, digamos, que es apoyar un gobierno que a todas luces está destruyendo este país, apoyar una ideología fracasada, pero a ellos no les importa, siguen adelante igual. ¿Me permite cambiar de tema? Porque nos quedan los últimos 10 minutos de programa y... estamos tan imbuidos en esto de la política, las elecciones. Estamos tan bragados en el tema. Sí, me salió como Don Carlos, un concepto distinto. Sí, yo voy a hacer un concepto que muchos usan a mí. Estamos tan embriagados. No, perdón, que le gusta utilizar al presidente de la República. Ese la moneda, estamos tan embriagados en esto de la política que muchas veces dejamos pasar noticias que son realmente relevantes en este país. Y no hay que dejar de mencionar que este fin de semana sufrimos el atentado terrorista más grande que este país ha sufrido desde hace menos de 30 hasta los años. Chinos llamaron al orden al gobierno. Y deberíamos hablar un poquito de eso, porque el presidente Gabriel Boric se refirió el lunes al atentado ocurrido en la central Rucalhue, en la región del Biobío. Sí. Rucalhue, que es de propietarios chinos, donde más de 50 maquinarias fueron incendiadas en lo que ha sido catalogado por parlamentarios como uno, y si es que no, el ataque más grave registrado en la zona. Señaló Gabriel Boric que como gobierno hemos tomado la decisión de querellarnos por ley antiterrorista a propósito del atentado en la central Rucalhue en el sur. Quiero dar garantía de que se... No, esto no lo había escuchado nunca. Luchito, párame. Redoble de tambores, Yo no... Qué bueno, presidente, qué bueno. Eso. Quiero dar garantía de que se va a perseguir con todo el peso de la ley. Los perseguiremos, los encontraremos como perros. Por aire. Por mar. Y tierra. Y submarino. Sean, extraordinario. Y que en Chile se respeta el Estado de Derecho y que frente a este tipo de atentados, lo que yo espero, lo que la ciudadanía espera, lo que todo el mundo espera es unidad. Sacó frase para el bronce de nuevo. Ese es nuestro presidente, ¿viste? Puede decir las mismas boludeces cuantas veces quiere y nadie le saca la boleta. Ya, pero esto lo ha dicho cuántas veces. Lo dijo por los atentados terroristas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana a raíz de los incendios en el verano anterior. Lo dijo nuevamente a raíz de los incendios en la Macro Sur, un año antes de los incendios en Viña del Mar. Lo dijo este verano a raíz de los nuevos incendios en la zona sur. Lo dijo a raíz del fallecimiento de, lamentablemente, todos los carabineros que han perdido la vida. Cada vez se lo va repitiendo. Cada vez lo va repitiendo. Ya salgamos del presidente José Ignacio Concho, ¿no? Porque no da para analizarlo mucho. No, hasta tú es caso perdido. Pues esto es como ya... Es el ataque terrorista más grave que ha sufrido el Estado de Chile hace 30 años. Un detalle, estamos a días, bueno, además de que se conmemora el 98 aniversario de Carabineros de Chile, además se conmemora un año, el domingo. El domingo. Estamos a un año de conmemorar el asesinato brutal de 3 carabineros en la macro zona sur, en Cañete. O sea, cerquita de esto. Entonces, ojo ahí con las coincidencias, comillas. Estos desgraciados lo hicieron el mismo 27 de abril. Está no planificado. Solamente para asesinarlo, sino que para una señal e infundir terror en la población. Entonces, esto también va en la misma línea. Unos desgraciados. Esto también va en la misma línea. Entonces, acá el grave problema que tenemos es que el terrorismo y el crimen está muy organizado, pero el que no está organizado es el Estado. Porque ahora acabamos de ver a un ministro de Seguridad que sale hablando la pauta de seguridad. Ok, pero vemos que el ministro del Interior sale hablando lo mismo. Entonces nos da la razón a aquellos que pensamos que tenemos otro ministerio que no sirve absolutamente para nada, salvo para dar pega a los amigos y pagar favores políticos. Magdalena Mervilá, tú lo decías anteriormente, incluso el gobierno de Chile a través de su embajada salió a reclamar del Estado. Sí, pues. El gobierno de China, salió a reclamarle al Estado de Chile por la falta de seguridad. Porque lo que pasa es que las inversiones no pueden funcionar. Las inversiones, y ojo, las personas, el trabajo de cualquier persona en Chile, los inversionistas tanto extranjeros como nacionales. ¿Cómo tú vas a invertir y poner plata en algo que puede venir un atentado y volarte, hacerte desaparecer tu inversión? ¿Qué garantía hay? Tiene que haber garantía, y eso es lo que nosotros llamamos Estado de Derecho. El Estado de Derecho funciona porque debe cumplir con resguardar los bienes, el trabajo de las personas. Y por lo tanto los estados extranjeros también están complicados porque esto ya no es una vez. Esto es algo, podríamos decir, ya que les gusta, sistemático. Sí. Tal cual. ¿Saben quién se refirió a este atentado terrorista en la macro zona sur y descartó hablar de terrorismo? ¿Quién? Adivina. Es candidata presidencial.
¿Carolina Toa? milita en el Partido Comunista. Ah, Janet Jara. Janet Jara. Ah, es que para Pero violencia dijo que, rural. Sí. claro, no. Me voy a sujetar al resultado de esta investigación. Curioso, sí, Aquí hay sí. instituciones como las que están en otro poder del Estado que son las que tienen que perseguir y yo me voy a sujetar al resultado de esa investigación, añadió la candidata presidencial del Partido Comunista. Finalmente subrayó, es parte del constitucionalismo moderno y lo que nos asegura una convivencia. Un comunista desconociendo el terrorismo, qué raro. Un slash, yo lo que no entiendo por qué ella acaba de esperar el resultado de la investigación y resulta que en el caso de Jadwe salieron a decir que era un preso político y a hacer todo el Sí. escándalo que hicieron. pero Entonces eso es que- lo que no cuadra aquí. Pero, ¿te parece que hay algún tipo de No. incongruencia en el discurso comunista? No, si lo que me Me parece que en esas son sorprende que sorprenda. Una Claro. vez más se ve que el No comunismo... le pida ver al hoyo, obvio, amigo. si ese es el punto. Magdalena Melvila. Bueno, a ver, es que lo que pasa es que usted... Nada nuevo bajo el sol, No, ¿cierto? pues nada nuevo. Yo el otro día escribí hace una semana, creo, en el Libero, comunista siendo comunista, política en shock. La verdad es que cuando un comunista se saca la careta, porque ahí está el gran punto. Yo soy una convencida de que al ser humano le encanta que le mientan. Y te lo voy a decir en cosas súper simples. Cuando Buena reflexión, una sí. persona, por ejemplo, no sé, yo misma vamos a ir a un matrimonio, me visto y le digo a mi marido cómo me veo. ¿Cómo me Y si veo? me dice que me veo mal, uno se enoja. ¿Ya? Pero es lo que es digo también. imposible que a ti te digan eso, porque tú siempre Bueno, te ves pero a bien. lo que voy es que, está bien, la persona que No se ve mienta, bien- amiga. Es malo el ¿Quién fue el ejemplo, desgraciado que dijo que No, usted se veía mal no. para ir a sacarle Es cresta malo, y es malo el ejemplo, porque la mayoría se ponga lo ya, que se ponga. se demos el ve bien. ejemplo entonces de dos amigas, una que está ahí sí, media ya. pasadita Ponga mi ejemplo, Pancho Rego. digamos de kilo Porque y se eso es viste habitual, es habitual. y se viste y va y le dice a la amiga, Ese ¿cómo me guatón veo? de Pancho Ya, Rego. una buena amiga le va a decir, no te veis bien, anda a cambiarte de ropa. Una mala amiga le va a decir, muy típico, te veis fantástica. Regia, Y Gaya. se ve pésimo. Entonces, ahí viene el punto. A la gente le gusta Amiga, que le date mientan. cuenta. Las personas quieren escuchar lo que desean escuchar. Entonces, el deseo de las personas es que, de alguna manera, todos los entes que participan en la democracia sean democráticos. Porque si están participando en la democracia, son democráticos. Pero hay que decir que los comunistas nunca han sido democráticos, jamás han creído en la democracia. Y ojo, importante para la candidata Toa, que hoy día dijo, porque en las democracias las personas eligen. Las democracias no son solamente las elecciones. No. Eso es un requisito dentro de la democracia. Pero Pero pasa la que democracia Janet tiene que Jara- aceptar la libertad de expresión, Claro. la libertad de opinión, tiene que de alguna manera dejar... Lo que implican las libertades Por individuales, supuesto, por supuesto. po. Entonces, no es simplemente elecciones, porque si fueran solamente elecciones, Venezuela Putin- sería muy democrática. Ya, Venezuela sería democrática, No, es que Putin ellos sería creen- democrático y no son ojo, democráticos. Amigo, es tienen que que son entender al democracias comunista. diferentes. Ellos creen en democracias que son distintas. Diferentes. Ah. Oye, Entonces, pero- ellos hablan de esta ampliar democracia la directa, calle, incidental, extender participativa, la de base, todas esas calle, tonteras y que todas esas inventan. cosas son para tomarse el poder y apropiarse de las cosas de lo que son otros, porque lo que moviliza el espíritu de un comunista es la envidia. ¿Me van a creer? Lo siento, José Ignacio Concha. Sé que tenía la reflexión ahí en la punta de la lengua. Pero No. se me acabó el programa. No, el sí, día de es hoy. una frase nomás, Por con favor. derecho a autor, que el socialismo es la envidia politizada. ¿Sabes quién me la dijo? Un gran amigo, Carlos Cruzcoque, concejal de Itacura. Carlitos Así que, Cruzcoque, un sí, abrazo. Derecho de autor para él. Saludos para él. Muchachos, estamos terminando el programa del día de hoy. Estuvo muy rápido, muy alegre, muy divertido, pero también muy reflexivo con la muerte del Papa Francisco I. El día de mañana nos volveremos a encontrar en Los Tres Mosqueteros y parece que les tengo invitado especial. Ex carabinero, estuvo en tribunales, renunció a la institución. Al parecer quiere lanzar una carrera política. No les voy a dar el nombre para que se queden con las ganas de ver Los Tres Mosqueteros del día de mañana. Con Nico Dorado te cuento se ha acabado. Chao. Chao.